Sofía vio cómo su mundo se caía a pedazos el día que su padre, Ricardo, un hombre que siempre le había parecido un roble inquebrantable, se derrumbó en su sillón favorito. Sus manos, normalmente firmes, temblaban al sostener la carta del banco que anunciaba la ejecución de la hipoteca de la empresa familiar, Viñedos del Sol. Por generaciones, su familia había cultivado las mejores uvas de la región, y ahora todo estaba a punto de convertirse en polvo. Ella no podía permitir que el sueño de su familia, construido con tanto sudor, terminara en una simple notificación bancaria. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarlo, cualquier cosa. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sofía irrumpió en la oficina principal de Imperio Corp sin anunciarse, con la carta del banco arrugada en su puño y la determinación ardiendo en sus ojos color miel. No le importaron las miradas escandalizadas de las secretarias ni la elegancia intimidante del lugar. Solo tenía un nombre en mente, Mateo Rivera. El hombre que, con sus tácticas empresariales agresivas, había llevado al borde del abismo a la mayoría de los pequeños productores de la región, incluido su padre. La recepcionista, una joven impecablemente vestida, intentó detenerla. Señorita, no puede entrar así, el señor Rivera está en una reunión muy importante. Pero Sofía la esquivó con la agilidad que le daba la desesperación y empujó la imponente puerta de caoba al final del pasillo. La sala de juntas quedó en silencio. Todos los ojos se posaron en ella. Allí estaba él, presidiendo la mesa, Mateo. Era más joven de lo que imaginaba, quizás unos 35 años, con un traje a medida que parecía esculpido sobre su cuerpo, cabello oscuro perfectamente peinado y una mirada fría y analítica que la escaneó de arriba abajo. El desprecio en sus ojos fue instantáneo, pero a Sofía no le importó. Se plantó frente a él y arrojó la carta sobre la pulida superficie de madera. Esto es obra suya, ¿verdad? No se cansa de destruir todo lo que toca. Su voz temblaba de ira, pero se mantuvo firme. Mateo arqueó una ceja, tomó el papel con una calma exasperante y lo leyó sin mostrar emoción alguna. Luego, levantó la vista y sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señorita, lamento no saber su nombre. Supongo que es la hija de Ricardo, el soñador que pensó que el vino se hacía solo con pasión y no con números. Los hombres en la sala soltaron risitas serviles. La sangre le hirvió a Sofía. Mi nombre es Sofía, y la pasión de mi padre vale más que todos sus fríos números. Viñedos del Sol es la vida de mi familia. Mateo se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. Su mirada recorrió a Sofía, deteniéndose un instante más de lo necesario en su blusa desordenada y su cabello alborotado por la carrera. Sintió un calor incómodo recorrerla bajo su escrutinio. La vida, señorita Sofía, es un negocio. Y su padre ha gestionado muy mal el suyo. Lamento decirle que los bancos no aceptan pasión como forma de pago. Se levantó, dando por terminada la conversación y su humillación pública. Ahora, si me disculpa, tengo un imperio que dirigir, no una bodega al borde de la quiebra que rescatar. Sofía sintió las lágrimas de impotencia quemándole los ojos, pero se negó a llorar delante de él. Usted es un monstruo, susurró. Él se acercó, su imponente figura ensombreciéndola. Le habló en voz baja, para que solo ella pudiera oír, su aliento con aroma a menta rozando su mejilla. ¿Un monstruo? Quizás. Pero este monstruo es el único que puede salvar el preciado legado de su padre. Aunque, claro, todo tiene un precio. La miró directamente los ojos, un brillo extraño y calculador en ellos. Váyase, señorita Sofía. Cuando esté realmente desesperada, sabrá dónde encontrarme. Ella salió de allí con el orgullo hecho trizas, pero con una nueva semilla plantada en su mente, la de una terrible y humillante posibilidad. Los días siguientes fueron un infierno. Las llamadas de los acreedores no cesaban, y la salud de su padre empeoraba a ojos vista. Una noche, mientras lo observaba dormir en el sillón, su respiración agitada y su rostro surcado por la preocupación, Sofía tomó una decisión. Se vistió con el único vestido elegante que tenía, se armó de valor y condujo hasta la dirección que indicaba la tarjeta que Mateo, de alguna manera, se había asegurado de que llegara a sus manos, un exclusivo club privado. Lo encontró en la barra, solo, con un vaso de whisky en la mano. La música de jazz flotaba en el ambiente y la luz tenue creaba un aura de poder a su alrededor. Se acercó a él, sintiendo su corazón latir desbocado.
¿Cuál es su precio?, preguntó sin rodeos. Mateo la miró, esta vez con algo parecido al interés. Su mirada recorrió el sencillo pero elegante vestido negro que se ceñía a sus curvas, deteniéndose en sus labios. Me gusta la gente directa, dijo, y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. Pidió un trago para ella, que aceptó con manos temblorosas. El precio es alto. Su empresa no vale casi nada, solo deudas y una buena reputación que está por extinguirse. Sofía apretó la mandíbula. Haré lo que sea. Trabajaré para usted gratis, le cederé mis futuras herencias, lo que quiera. Mateo sonrió, y esa sonrisa fría la aterrorizó y la intrigó a partes iguales. No quiero su trabajo ni su herencia. Quiero algo mucho más valioso. Hizo una pausa, paladeando el momento y su desesperación. Quiero que se case conmigo. El mundo de Sofía se detuvo. El ruido del club se desvaneció, y solo pudo oír el eco de sus palabras. Se rió, una risa nerviosa y incrédula. ¿Es una broma? Pero la expresión de Mateo era mortalmente seria. Yo no bromeo con los negocios, Sofía. Y este es el negocio de mi vida. Necesito una esposa. Una esposa con buena reputación, de una familia respetada en la región. Usted cumple los requisitos. Está loco. ¿Por qué haría yo algo así? Él se acercó más, su voz un susurro seductor y peligroso. ¿Por qué? Porque yo asumo todas las deudas de su padre. Porque Viñedos del Sol no solo sobrevivirá, sino que bajo mi dirección se convertirá en la marca más prestigiosa del país. Porque su padre recuperará la salud al ver su legado a salvo. Y porque usted, a cambio, solo tendrá que firmar un papel y sonreír a mi lado en algunas cenas de gala. Sofía lo miraba, sin poder creer la locura de la situación. ¿Y cuál es la trampa?, preguntó, buscando el engaño en sus ojos oscuros. La trampa, dijo él, inclinándose tanto que sus labios casi rozaron los de ella, es que tendrá que soportarme. Será mi esposa en público. En privado, su mirada bajó por un instante a sus labios temblorosos. Seremos dos extraños que comparten un techo. Un contrato de 1 año. Después, seremos libres. Le daré un divorcio generoso y una parte de las ganancias. Piénselo, Sofía. Es la mejor y única oferta que tendrá. Ella se alejó de él, con la mente hecha un caos. Era una propuesta indecente, humillante, pero era una solución. Una tabla de salvación en medio del océano de deudas. Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Mateo asintió. Le doy 24 horas. Al día siguiente, con el corazón encogido pero la decisión tomada, Sofía volvió a la oficina de Mateo, esta vez no como una leona furiosa, sino como una oveja camino del matadero. Lo aceptó. Firmaron un contrato tan frío y detallado como una transacción bursátil, lleno de cláusulas sobre el comportamiento en público, las apariciones conjuntas y la absoluta falta de intimidad física. Se casaron una semana después en una ceremonia civil, rápida y sin alma. Su padre, que había mejorado ligeramente con la noticia de que la empresa estaba a salvo gracias a una nueva sociedad, fue el único invitado por parte de ella. Los padres de Mateo, dos figuras igualmente gélidas y calculadoras, observaban desde la primera fila con expresiones indescifrables. Desde ese día, Sofía se mudó al penthouse de Mateo, una jaula de oro con vistas panorámicas a la ciudad que no hacían más que recordarle lo atrapada que estaba. Las primeras semanas fueron una tortura de silencios incómodos y miradas esquivas. Compartían el espacio pero no la vida. Él se iba antes de que ella despertara y volvía cuando ella ya fingía dormir. Las únicas conversaciones eran sobre la agenda de eventos sociales a los que debían asistir. En esas fiestas, Mateo se transformaba. Se convertía en el esposo atento y protector, su mano siempre en la curva de su espalda, una posesión casual que le erizaba la piel. Sonreía, la presentaba con orgullo, y Sofía jugaba su papel a la perfección, la esposa enamorada y feliz. Nadie podía imaginar que, en cuanto cerraban la puerta del coche, el silencio glacial volvía a instalarse entre ellos. Una noche, tras un evento particularmente agotador, Sofía estaba quitándose las joyas frente al espejo de su enorme habitación cuando Mateo entró sin llamar. Era la primera vez que entraba a su cuarto. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Sofía, su voz más frágil de lo que pretendía, nerviosa por su proximidad en un espacio que consideraba su único santuario. Mateo se acercó lentamente, sus ojos no dejaban los de ella a través del espejo. «Has estado bebiendo», comentó él, notando el ligero rubor en sus mejillas.
Necesitaba algo para soportar a tus amigos hipócritas, replicó ella, dándose la vuelta para enfrentarlo. Él sonrió, y por primera vez, le pareció una sonrisa casi genuina. Son insoportables, lo sé, pero son necesarios. Su mirada bajó al delicado collar que ella luchaba por desabrochar. ¿Permites? Sin esperar respuesta, se colocó detrás de ella. Sofía se quedó inmóvil, sintiendo el calor de su cuerpo cerca del suyo. Sus dedos, largos y hábiles, rozaron la piel de su nuca. Un escalofrío la recorrió. Pudo sentir su respiración en el cuello, lenta y profunda. El broche del collar cedió, pero Mateo no se apartó. Sus manos se posaron en sus hombros desnudos, sus pulgares trazando círculos suaves sobre su piel. Eres una buena actriz, Sofía. Casi me convences de que me adoras. Su voz era un susurro ronco junto a su oído. Ella tragó saliva, incapaz de moverse, hipnotizada por el reflejo de ambos en el espejo. Él, alto y oscuro, envolviéndola con su presencia. Ella, frágil y vulnerable. Es parte del contrato, ¿no? Logró decir. Las manos de él se deslizaron por sus brazos hasta llegar a sus manos, entrelazando sus dedos. Sí, dijo él. El contrato. Se quedó así un momento más, en silencio, y por un instante Sofía se preguntó qué pasaría si se inclinaba hacia atrás, si apoyaba su cabeza en su pecho. La idea fue tan fugaz como electrizante. Pero él rompió el hechizo. La soltó, dio un paso atrás y la atmósfera volvió a ser fría. Tenemos una cena en la finca el próximo fin de semana. Mis padres quieren conocer mejor a la familia política. Asegúrate de que tu padre esté presentable. El tono de desdén en su voz al mencionar a su padre la hirió profundamente. La ternura del momento se hizo añicos. Mi padre es un hombre honorable, algo que tú nunca entenderás, espetó ella, girándose bruscamente. Lo único que entiendo es que su honor casi os deja en la calle. No lo olvides. Se fue, dejándola con el corazón latiendo a 1000 por hora, confundida por la mezcla de sensaciones, la rabia por sus palabras y la traicionera calidez que sus manos habían dejado en su piel. El fin de semana en la finca fue aún más tenso. Los padres de Mateo eran la personificación de la aristocracia del dinero, juzgándola con cada mirada. Trataban a su padre con una condescendencia apenas disimulada. Mateo, para su sorpresa, intervino un par de veces para desviar la conversación cuando su madre hacía preguntas demasiado incisivas sobre el pequeño negocio de Ricardo. Sofía no sabía si lo hacía para protegerla a ella o para proteger su propia inversión. Después de la cena, mientras su padre y los padres de Mateo hablaban de temas que claramente aburrían a Ricardo, Mateo la tomó del brazo. Vamos a caminar. La guió por los inmaculados jardines de la finca, iluminados por luces tenues. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó ella. ¿El qué? Defender a mi padre. Él se detuvo junto a una fuente y la miró, la luz de la luna plateando sus facciones. Es mi suegro ahora. Parte del trato es mantener las apariencias. Una familia unida. No somos una familia, Mateo. Somos un acuerdo comercial. Él sonrió con amargura. Me lo recuerdas constantemente. De repente, la atmósfera entre ellos cambió. El aire se volvió más denso. Estaban de pie, muy cerca el uno del otro. Tus padres no me quieren, dijo Sofía, más como una afirmación que como una pregunta. Mis padres no quieren a nadie que no pueda multiplicar su fortuna. No es personal. La honestidad en su voz la desarmó. Extendió la mano y apartó un mechón de pelo que el viento había soplado sobre su rostro. Su toque fue suave, casi vacilante. Deberías recogerte el pelo más a menudo. Distrae. Sofía se quedó sin aliento. ¿Distrae de qué? Los ojos de Mateo se oscurecieron, volviéndose intensos. Se inclinó, su boca a centímetros de la de ella. De los negocios. Su voz era apenas un susurro. Sofía cerró los ojos, esperando. Esperando un beso que sabía que no estaba en el contrato, un beso que deseaba con una intensidad que la asustó. Podía sentir su calor, el aroma de su loción mezclado con el aire fresco de la noche. Pero el beso nunca llegó. Oyó el carraspeo de su madre llamándolo desde la terraza. Mateo se apartó abruptamente, como si saliera de un trance. La tensión se rompió, dejando un vacío incómodo. Deberíamos volver, dijo, su voz de nuevo fría y distante. Sofía asintió, con el corazón encogido por la decepción. Aquella noche marcó un antes y un después. Empezaron a buscar excusas para tocarse,
gestos que podían parecer inocentes para el público pero que para ellos estaban cargados de un significado prohibido. Un roce de manos al pasarse una copa de vino, un brazo que se detenía en la cintura un segundo más de lo necesario. Mateo empezó a volver a casa más temprano, y a veces la encontraba en la cocina, intentando preparar algo que no fuera precocinado. Empezaron a cenar juntos, en silencio al principio, pero poco a poco las conversaciones fueron surgiendo. Hablaban de libros, de películas, de todo menos de ellos y de su acuerdo. Descubrieron que tenían un sentido del humor parecido y que a ambos les apasionaba el vino, aunque desde perspectivas muy diferentes. Sofía hablaba del alma del vino, de la tierra, del sol. Mateo hablaba de la cuota de mercado, de la logística de exportación y del margen de beneficio. Sin embargo, se escuchaban. Una tarde, Sofía estaba en la biblioteca del Penthouse, revisando algunos de los nuevos diseños de etiquetas que Mateo había encargado. Él entró y se quedó observándola desde la puerta. «Pareces cansada», dijo. Ella levantó la vista. «Es mucho trabajo. Viñedos del Sol es ahora 10 veces más grande de lo que era». «Te dije que lo haría crecer», respondió él con orgullo. Se acercó a la mesa y miró los diseños. Señaló uno, el más elegante y minimalista. «Este es el mejor. Transmite clase, exclusividad». «Yo prefiero este», dijo Sofía, señalando otro con un diseño más cálido y orgánico. «Transmite tradición, familia». Se miraron sobre los bocetos. «Siempre estamos en desacuerdo», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Eso mantiene las cosas interesantes», replicó él, su mirada clavada en la de ella. El teléfono de Mateo sonó, rompiendo el momento. Era su asistente. Habló brevemente en un tono de negocios cortante y colgó. Su expresión se había endurecido. «¿Problemas?», preguntó Sofía. «Un competidor está intentando robarme un contrato importante en Asia. Un tal Javier Torres. Siempre ha sido una piedra en mi zapato». Mateo se sirvió una copa de brandy, con la mandíbula apretada. «Javier Torres, me suena ese nombre», dijo Sofía, pensativa. Y entonces lo recordó. Javier había sido su primer amor de juventud, el chico con el que había compartido su primer beso, sus primeros sueños. Su familia se había mudado a otra ciudad y habían perdido el contacto. Buscó su nombre en Internet. Allí estaba, sonriente en una foto de una revista de negocios, un hombre atractivo y exitoso. Al día siguiente, una casualidad que parecía orquestada por el destino hizo que se encontrara con Javier en una cata de vinos a la que asistía en representación de Viñedos del Sol, ahora fusionada con Imperio Corp. «Sofía, no puedo creerlo». «Eres tú», dijo él, sus ojos azules brillando de alegría al reconocerla. La abrazó efusivamente. Sofía, sorprendida, le devolvió el abrazo, una extraña sensación de nostalgia y calidez recorriéndola. «Javier, qué pequeño es el mundo». Estuvieron hablando durante casi una hora, recordando viejos tiempos y poniéndose al día. Javier era encantador, divertido y el afecto que sentía por ella era evidente. «Estás más guapa que nunca», le dijo, tomándole la mano. «Escucha, me encantaría que nos viéramos para cenar y seguir charlando. Como en los viejos tiempos». Sofía, halagada y un poco mareada por la atención genuina, aceptó sin pensar. Le dio su número. Esa misma noche, recibió un mensaje de Javier invitándola a cenar al día siguiente en un restaurante muy exclusivo. Dudó por un momento. No era técnicamente una infidelidad, su matrimonio era una farsa. No le debían nada a Mateo. Y sin embargo, se sentía extraña. Como si estuviera haciendo algo malo. Cuando se lo comentó a Mateo de pasada, esperando quizás una reacción de indiferencia, la respuesta de él la dejó helada. Estaba en su despacho, revisando unos documentos. «¿Vas a cenar con quién?», preguntó sin levantar la vista. «Con Javier Torres. Nos reencontramos hoy. Es un viejo amigo de la adolescencia», explicó ella, intentando restarle importancia. Mateo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran 2 trozos de hielo. Dejó el bolígrafo sobre la mesa con una precisión milimétrica. «Javier Torres, mi principal competidor, con el que estoy librando una guerra por el contrato asiático. ¿Y vas a cenar con él?». No era una pregunta. No lo sabía. Para mí solo es un amigo de la infancia. Además, ¿qué importa? Lo nuestro es un contrato. No te debo explicaciones sobre mi vida personal. La frialdad de su propia voz la sorprendió. Estaba usando la lógica de él en su contra. La reacción de Mateo no fue la que esperaba. No se enfadó.
Se levantó, se acercó a ella y se detuvo tan cerca que pudo ver una pequeña cicatriz casi imperceptible en su ceja. No, no me las debes. Pero como tu socio, de negocios y tu marido, de cara a la galería, te aconsejo que tengas cuidado. Torres no hace nada sin un motivo. Seguramente ya sabe quién eres y usará su amistad para sacarte información. Su tono era tranquilo, pero había una corriente de furia subterránea en él. ¿Insinúas que soy estúpida? ¿Que no sé ver las intenciones de la gente? La rabia de Sofía se encendió. ¿Quién eres tú para darme lecciones, el hombre que me compró? El hombre que salvó el culo de tu familia, replicó él al instante, y la herida en los ojos de Sofía le hizo saber que había ido demasiado lejos. Pero ya no podía parar. ¿Crees que a él le interesa la chica dulce que cultiva uvas? Despierta, Sofía. Él ve a la señora Rivera, la esposa de su enemigo, una puerta de entrada a mis secretos. Y tú estás cayendo en la trampa como una niña. Se burló. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Pues quizás prefiero caer en su trampa que seguir viviendo en tu jaula de oro. Quizás Javier es un hombre de verdad, que no necesita comprar a una mujer. La bofetada resonó en el silencio del despacho. Pero no fue Sofía quien la dio. Fueron sus palabras las que golpearon a Mateo. Su rostro se ensombreció, su expresión se volvió peligrosa. Y entonces, hizo algo completamente fuera del guión, algo que no estaba en ninguna cláusula de su contrato. La agarró por el brazo, su agarre era firme pero no doloroso, y la atrajo hacia él. Con su otra mano, le sujetó la nuca y antes de que Sofía pudiera reaccionar, su boca se estrelló contra la de ella. No fue un beso tierno, no fue un beso de amor. Fue un beso de pura desesperación, de celos, de rabia. Fue posesivo, exigente, un beso que intentaba borrar la mera idea de Javier de la mente de ella. Sofía se resistió al principio, golpeando su pecho, pero él la sujetó contra su cuerpo, su fuerza superando con creces la de ella. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. Dejó de luchar. El beso cambió, se volvió menos furioso, más profundo. Una de las manos de Mateo subió de su nuca a su cabello, enredando los dedos en él, mientras que su otra mano la ceñía por la cintura, pegándola aún más a su cuerpo. Sofía podía sentir el ritmo frenético del corazón de él, o quizás era el suyo. Abrió la boca bajo la presión de la de él, y su lengua exploró la de ella, un baile salvaje y desesperado. Un gemido escapó de la garganta de Sofía, un sonido de sorpresa, de rendición. Él la besó como si su vida dependiera de ello, como si quisiera reclamarla, marcarla como suya. El aire se cargó de una electricidad que nunca habían experimentado. Ya no eran dos socios, no eran el empresario frío y la chica comprada. Eran solo un hombre y una mujer consumidos por una pasión que había estado latente bajo capas de orgullo y resentimiento. Finalmente, tan bruscamente como había empezado, él se apartó, jadeando. Se miraron a los ojos, el shock y la confusión reflejados en ambos. Los labios de Sofía estaban hinchados y rojos. Los de él, ligeramente mordidos. La lujuria flotaba entre ellos, espesa e innegable. No vayas a esa cena, dijo Mateo, su voz ronca y profunda, sonando casi como una súplica. No era una orden. Era algo más. Antes de que Sofía pudiera encontrar su voz para responder, él se dio la vuelta y salió del despacho, dejándola sola, temblando, con el sabor de su beso ardiendo en sus labios y el eco de una pregunta imposible en su mente. ¿Qué había sido eso? Ya no sabía dónde terminaba el contrato y dónde empezaba la verdad. Lo único que sabía es que su enemigo por contrato, su carcelero, acababa de despertar algo en ella que pensaba que estaba muerto. Y ese sentimiento era mucho más peligroso que cualquier acuerdo de negocios. Sofía se quedó petrificada en medio del despacho, con la piel ardiendo y los labios todavía hinchados por la ferocidad del beso de Mateo. El eco de sus últimas palabras, no vayas a esa cena, resonaba en el aire, no como una orden, sino como un ruego desesperado que había destrozado el frívolo contrato que los unía. Se tocó los labios con la yema de los dedos, y el simple contacto la hizo temblar. El sabor de él, una mezcla de café, menta y una furia inexplicable, todavía estaba allí. Su corazón, que había aprendido a latir con un ritmo monótono y resignado en esa jaula de oro, ahora golpeaba su pecho con la violencia de un pájaro tratando de escapar. ¿Qué había sido eso? No era el beso de un socio comercial, ni el de un falso marido manteniendo las apariencias. Había sido el beso de un hombre al borde del precipicio, arrastrándola con él. La rabia inicial que había sentido por su atrevimiento se estaba disolviendo, dejando tras de sí un sedimento de pura y peligrosa confusión.
Peor aún, una parte vergonzosa y secreta de ella, esa parte que había intentado enterrar bajo capas de resentimiento, había respondido a su beso. Su cuerpo la había traicionado, rindiéndose a una pasión que su mente se negaba a aceptar. Con manos temblorosas, sacó su teléfono. Miró el nombre de Javier en la pantalla. Un hombre amable, seguro, que le ofrecía una cena y una conversación agradable. Un regreso a una vida más simple. Pero, ¿cómo podría sentarse frente a él, sonreír y fingir que no acababa de ser besada de una manera que la había desechado por completo? Cada caricia de Javier se sentiría como una mentira, cada palabra dulce sonaría vacía. Con un suspiro que fue mitad frustración y mitad algo que no se atrevía a nombrar, escribió un mensaje corto. Javier, lo siento muchísimo, pero ha surgido un imprevisto familiar grave. No podré ir a cenar. Ya te contaré. Un abrazo. La mentira del imprevisto familiar le quemó los dedos. Y, sin embargo, se sentía como la verdad más absoluta, porque su extraña y retorcida familia de dos acababa de implosionar. Guardó el teléfono y salió del despacho, decidida a enfrentarse a Mateo. Lo encontró en el salón, de espaldas a ella, mirando las luces de la ciudad a través del enorme ventanal. La postura de su cuerpo era rígida, tensa, como la de un animal enjaulado. ¿Feliz?, espetó Sofía, su voz más aguda de lo que pretendía. He cancelado la cena. Tu inversión está a salvo, tu esposa no andará por ahí avergonzándote con la competencia. Mateo se giró lentamente. A la luz tenue del atardecer, su rostro parecía tallado en piedra, sus ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo. No lo hice por la inversión, Sofía. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Un repentino ataque de celos? ¿O simplemente querías recordarme quién es el que manda aquí? Se acercó a él, la furia dándole una valentía que no sentía. No tienes ningún derecho, Mateo. Ninguno. Soy tu marido, dijo él, su voz era un murmullo grave que vibró en el aire entre ellos. Ella soltó una risa amarga. Tú mismo lo dijiste, es solo un contrato. No confundas un acuerdo de negocios con la realidad. Mateo acortó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Se detuvo a escasos centímetros, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. Su aroma la envolvió, y Sofía tuvo que luchar contra el impulso de dar un paso atrás. Entonces explícame la realidad, Sofía, susurró él, su mirada bajando a los labios de ella, porque la realidad que sentí hace 10 minutos en mi despacho no estaba en ninguna de las cláusulas que firmamos. ¿O me vas a decir que no sentiste nada? Su audacia la dejó sin palabras. ¿Cómo se atrevía? Sentí rabia. Sentí que me estabas asaltando, mintió ella, aunque su voz flaqueó al final. Él sonrió, pero fue una sonrisa triste, carente de humor. Acercó su mano y, con una delicadeza que contradecía la fuerza de su beso, le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. El contacto fue eléctrico, y ella se estremeció. Mientes muy mal. Y lo sabes. Tus ojos me dicen otra cosa. Tu piel me dice otra cosa. Su pulgar rozó su labio inferior, hinchado por el beso. Y tus labios, definitivamente, me dicen otra cosa. Sofía cerró los ojos, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. No, no hagas esto, Mateo. Ya es tarde para eso, respondió él. Su voz era ronca, cargada de una emoción que nunca antes le había escuchado. No puedo seguir fingiendo. No contigo. Verte hablar con él, sonreírle. Me volví loco. Y cuando dijiste que ibas a cenar con él, lo único en lo que podía pensar era en borrar su nombre de tu mente. Confesó, y la vulnerabilidad en su voz fue más impactante que el beso. El todopoderoso Mateo Rivera, admitiendo una debilidad. Sofía abrió los ojos, viéndolo de verdad por primera vez. No al empresario implacable, sino al hombre. ¿Por qué?, susurró ella, la pregunta que lo contenía todo. ¿Por qué te importa? Él dejó caer la mano, y la pérdida del contacto la dejó extrañamente fría. No lo sé, pero me importa. Más de lo que debería. Eres una distracción constante. Desde el primer día. Esa noche durmieron en sus habitaciones separadas, como siempre, pero el aire en el apartamento había cambiado. La pared de hielo entre ellos se había fracturado, y por las grietas se colaba una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. A la mañana siguiente, el ambiente en el desayuno era extrañamente íntimo. El silencio ya no era incómodo, sino expectante. Mateo la observaba por encima de su taza de café, y Sofía sentía el calor de su mirada en su piel.
Antes de irse a la oficina, él se detuvo junto a ella, se inclinó y le dio un suave beso en la comisura de los labios, un fantasma del beso del día anterior. Que tengas un buen día. Sofía, dijo, su voz era un susurro solo para ella. El casi esposa quedó flotando en el aire. Esa tarde, al volver a casa, Sofía se encontró con un enorme y extravagante ramo de lirios blancos en la entrada. Su corazón dio un vuelco, pensando por un instante absurdo que eran de Mateo. Pero la tarjeta, escrita en una elegante caligrafía, decía: espero que tu imprevisto familiar no haya sido grave. Me quedé preocupado. En cuanto puedas, cenamos. Con todo mi cariño, Javier. Mateo entró justo detrás de ella y vio las flores. Su rostro se endureció en una máscara de fría indiferencia, pero Sofía vio cómo se le tensaba la mandíbula. Sin decir una palabra, fue a la cocina, tomó la tarjeta del jarrón y la tiró al cubo de la basura. Lo hizo como si fuera el acto más natural del mundo, un simple gesto de orden. Sofía fingió no darse cuenta, pero ese pequeño acto de posesión silenciosa le envió un escalofrío por la espalda. Los días que siguieron fueron un juego extraño y peligroso. Mateo y ella empezaron a orbitar el uno alrededor del otro, acercándose y alejándose, probando los límites de su nueva realidad. Los roces accidentales se hicieron más frecuentes. Sus manos se encontraban al alcanzar la sal, sus hombros se tocaban al pasar por el pasillo, su aliento se mezclaba cuando se inclinaba sobre su hombro para ver un documento. Una noche, mientras ella estaba en la cocina intentando seguir una receta, él entró y se apoyó en el mostrador, observándola. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó. Sé manejarme sola, replicó ella, más a la defensiva de lo que pretendía. Él sonrió y se acercó, posicionándose detrás de ella con la excusa de alcanzar una especia. Su pecho rozó su espalda, y Sofía contuvo la respiración. Estás poniendo demasiada pimienta. Así no sentirás los demás sabores, susurró cerca de su oído. Tomó su mano, la que sostenía el pimentero, y guió su movimiento. Para un buen plato, como para un buen vino, el secreto está en el equilibrio. En dejar que cada ingrediente brille sin opacar a los demás. Sus palabras eran sobre la comida, pero sus ojos, que la miraban intensamente en el reflejo de la puerta del horno, decían otra cosa. La tensión se hizo insoportable, y Sofía se apartó bruscamente. Gracias por el consejo culinario, dijo con un sarcasmo que no ocultaba su nerviosismo. Pero Mateo solo sonrió, una sonrisa lenta y sensual que la desarmó por completo. Cuando quieras, te doy más consejos. Sobre vinos, o lo que surja. El doble sentido era tan obvio, tan descarado, que Sofía no pudo evitar que se le escapara una risa. Eres incorregible, Mateo Rivera. Y tú eres un desafío constante, Sofía. Rivera, replicó él, saboreando el apellido. El trabajo en Viñedos del Sol se convirtió en su excusa perfecta para pasar más tiempo juntos. Mateo, fiel a su palabra, había invertido enormes sumas de dinero, modernizando la producción y abriendo nuevos mercados. Pero insistía en que Sofía participara en cada decisión creativa, especialmente en el desarrollo de una nueva línea de vinos de autor. Pasaban horas en la bodega, catando muestras directamente de las barricas. El aire fresco y húmedo del sótano, con su aroma a madera y vino fermentando, parecía amplificar la química entre ellos. Un día, mientras cataban el mosto de la nueva cosecha, Sofía le explicó el proceso con una pasión que lo cautivó. Tienes que sentirlo, le dijo, mojando la yema de su dedo en el líquido púrpura y llevándoselo a la boca. Aquí está toda la promesa del sol del verano, la lluvia de la primavera. Mateo la observaba, hipnotizado. No entiendo de poesía, Sofía. Enséñame. Antes de que ella pudiera reaccionar, él tomó su mano, la que todavía estaba manchada de vino, y lentamente se llevó el dedo de ella a la boca. El contacto de su lengua tibia y húmeda contra la piel de Sofía fue como una descarga eléctrica. Sus ojos se encontraron por encima de sus manos unidas, y el mundo pareció detenerse. La bodega, el vino, todo desapareció. Solo existían ellos dos y esa intimidad abrumadora. Dulce, susurró él, sin soltarle la mano. Tiene un final que promete. Sofía retiró la mano como si quemara, con el corazón desbocado. Debemos volver al trabajo, balbuceó, dándole la espalda para ocultar el rubor que le subía por el cuello. Pero ya era demasiado tarde. El juego había terminado. Aquello ya no era un acto para la galería, ni una tensión momentánea. Era algo real, algo que crecía entre ellos como una enredadera, incontrolable y salvaje. Sin embargo,
justo cuando empezaban a construir un puente frágil sobre el abismo de su contrato, la vida les recordó la fragilidad de todo. Iban en el coche de vuelta a la ciudad después de un largo día en el viñedo. Por primera vez en meses, se sentían cómodos, casi felices. Habían discutido sobre el nombre del nuevo vino, habían reído por una tontería y ahora un silencio agradable los envolvía mientras la radio tocaba una vieja canción. Entonces, el teléfono de Sofía sonó. Era la mujer que cuidaba de su padre desde que sus finanzas habían mejorado. La voz al otro lado de la línea era un grito de pánico. Señorita Sofía. Es su padre. Se ha caído. No responde. El mundo de Sofía se vino abajo. Mateo vio la sangre abandonar su rostro, y sin hacer una sola pregunta, pisó el acelerador, dando una vuelta de 180 grados en medio de la carretera y enfilando de nuevo hacia el campo a una velocidad de vértigo. El viaje de vuelta a la casa de su padre fue una mancha borrosa de miedo y lágrimas silenciosas. Mateo conducía con una concentración feroz, una mano en el volante y la otra cubriendo la de Sofía, un ancla de firmeza en su mar de pánico. La ambulancia llegó al mismo tiempo que ellos. Sofía vio cómo sacaban a su padre en una camilla, pálido e inmóvil, y sintió que las piernas le fallaban. Pero Mateo la sostuvo. Estoy aquí, le dijo, su voz firme y segura. No te voy a dejar sola. En el hospital, el tiempo se estiró en una agonía interminable. Las luces fluorescentes, el olor a desinfectante, el murmullo constante de la gente. Sofía estaba sentada en una silla de plástico, encogida, temblando, incapaz de pensar. Mateo se hizo cargo de todo. Habló con los médicos, llenó los formularios, hizo llamadas que, de alguna manera, consiguieron que el mejor cardiólogo del hospital apareciera en la sala de urgencias en menos de 20 minutos. Se sentó a su lado, le trajo un café que ella no tocó, la envolvió con su chaqueta cuando empezó a temblar de frío y la obligó a beber agua. Durante horas, no se separó de ella ni un segundo. No dijo frases vacías como todo saldrá bien. Simplemente estuvo ahí, una presencia sólida y reconfortante. Finalmente, el médico salió. Ricardo había sufrido un infarto, pero gracias a la rápida atención, lo habían estabilizado. Estaba fuera de peligro. Sofía se derrumbó en los brazos de Mateo, sollozando, liberando toda la tensión y el miedo acumulados. Y él la abrazó, la estrechó contra su pecho y le acarició el pelo, susurrando palabras de consuelo en su oído. No era el empresario frío, no era el marido de contrato. Era solo un hombre sosteniendo a la mujer que le importaba. Fue en ese momento, en la fría y estéril sala de espera de un hospital, con el olor a lejía metido en la nariz, que Sofía se dio cuenta de la aterradora verdad. Se había enamorado de Mateo Rivera. No del hombre que la había comprado, sino del que le sujetaba la mano en la oscuridad. Regresaron al Penthouse de madrugada, física y emocionalmente agotados. El apartamento, normalmente tan frío e impersonal, parecía un refugio. Entraron y se quedaron de pie en el vestíbulo, sin saber qué decir, qué hacer. La barrera entre ellos había desaparecido, demolida por la cruda vulnerabilidad de las últimas horas. Gracias, Mateo, dijo Sofía en voz baja, su voz ronca de tanto llorar. Por todo lo que hiciste hoy. No sé. No tienes que decir nada, la interrumpió él suavemente. Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su piel cansada. Tu padre es mi suegro. Somos una familia. Esta vez, la palabra familia no sonó como parte de un trato, sino como una promesa. La miró a los ojos, y Sofía vio en ellos una profundidad de sentimientos que la dejó sin aliento, preocupación, alivio y algo más, algo tierno y posesivo que hizo que su corazón diera un vuelco. No puedo seguir con este contrato, Sofía, dijo él, y por un segundo de pánico, ella pensó que la iba a dejar. Pero entonces él añadió, no así. Fingir que no me importas, que no me afecta todo lo que te pasa, que no me vuelvo loco cuando no estás, es el peor negocio que he hecho en mi vida. Y he terminado de fingir. Y entonces, la besó. No fue como el beso furioso del despacho, ni como el breve roce de la mañana. Fue un beso lento, tierno, lleno de toda la emoción no expresada de las últimas horas, de las últimas semanas. Fue un beso de agradecimiento, de alivio, de descubrimiento. Un beso que decía, estoy aquí, eres tú. Los labios de Sofía respondieron con la misma urgencia silenciosa. Se aferró a él, devolviéndole el beso con una sinceridad que la asustó. Las lágrimas que aún no había derramado se deslizaron por sus mejillas y se mezclaron con el beso. Mateo la sintió y la apretó más contra sí, profundizando el beso,
su lengua buscando la de ella en una danza íntima y conocida. Sus manos subieron de su cintura a su cuello, a su pelo, mientras que las de ella se aferraban a su camisa, arrugando la tela. La levantó en brazos sin romper el beso y la llevó a través del apartamento, pasando de largo su propia habitación y entrando en la de él. La depositó suavemente en la cama y se quedó mirándola a la luz de la luna que entraba por el ventanal. Sofía, susurró, como si pronunciar su nombre fuera una oración. Él se quitó la camisa, luego el resto de la ropa, y ella hizo lo mismo, sus cuerpos finalmente expuestos bajo la mirada del otro. No hubo vacilación, no hubo dudas. Solo una certeza abrumadora. Cuando se unieron, fue como una colisión de dos mundos, el de los números fríos de él y el de la pasión por la tierra de ella. Fue una explosión de ternura y deseo contenido durante mucho tiempo. Cada caricia era una revelación, cada beso un descubrimiento. Hicieron el amor lentamente, aprendiendo el lenguaje del cuerpo del otro, hasta que el agotamiento emocional y físico los venció. Sofía se quedó dormida sobre el pecho de Mateo, escuchando el ritmo constante de su corazón bajo su oído. Era el sonido más tranquilizador del mundo. Por primera vez desde que firmó ese contrato, se sentía segura. Se sentía en casa. Pero mientras se la observaba dormir, acariciando su cabello, una sombra de duda cruzó su rostro. Había derribado todas sus defensas, pero no podía evitar preguntarse si una relación nacida de un contrato, construida sobre secretos y sacudida por la desconfianza, podría realmente sobrevivir a la luz del día. Habían ganado una batalla, pero la guerra por su felicidad apenas había comenzado. La primera luz del amanecer se filtró a través de los enormes ventanales del penthouse, dibujando una línea dorada sobre las sábanas de seda desordenadas. Sofía parpadeó, despertando lentamente de un sueño profundo y sin pesadillas por primera vez en meses. El peso de un brazo sobre su cintura la anclaba a la cama, un calor desconocido y reconfortante. Giró la cabeza con cuidado y allí estaba él, Mateo, durmiendo a su lado. Su rostro, normalmente una máscara de control impenetrable, estaba relajado en el sueño, sus facciones suavizadas, haciéndolo parecer más joven, casi vulnerable. Una extraña ternura se apoderó de Sofía mientras observaba la curva de sus pestañas oscuras sobre sus pómulos. Este era el hombre que la había comprado, que la había atrapado en un contrato humillante, y sin embargo, también era el hombre que le había sujetado la mano durante las peores horas de su vida, el que la había besado hasta hacerla olvidar su propio nombre. El hombre en cuyo pecho había encontrado el refugio más inesperado. Con una delicadeza infinita, levantó la mano y apartó un mechón de pelo oscuro de su frente. El gesto fue tan íntimo, tan natural, que su propio atrevimiento la sobresaltó. Justo en ese momento, los ojos de Mateo se abrieron. No se abrieron de golpe, sino que se enfocaron lentamente en ella, como si hubiera estado sintiendo su mirada incluso en sueños. Por un instante, reinó un silencio denso, cargado de la incertidumbre de la mañana siguiente. ¿Se arrepentiría él? ¿Volvería a levantarse el muro de hielo entre ellos? Pero entonces, sus labios se curvaron en una sonrisa perezosa y genuina, una sonrisa que nunca le había visto y que le llegó directamente al corazón. ¿Vas a quedarte mirándome todo el día o vas a darme los buenos días como es debido?, susurró él, su voz ronca por el sueño, un murmullo que vibró directamente en el pecho de Sofía. Ella soltó una risa nerviosa. No estaba segura de las nuevas cláusulas del contrato matutino, bromeó, su voz apenas un susurro. La sonrisa de Mateo se desvaneció un poco, y su mirada se volvió seria. Se incorporó sobre un codo, sin dejar de mirarla. Su mano subió desde su cintura hasta su mejilla, acariciándola con el pulgar. Sofía, anoche no fue parte de ningún contrato. Sus ojos buscaron los de ella, necesitando que entendiera la magnitud de su confesión. Para mí, ese contrato se quemó en el momento en que te vi llorar en el hospital. Y si soy sincero, añadió, con un rastro de autodesprecio en la voz, empezó a arder desde mucho antes. Cada vez que reías, cada vez que discutías conmigo con ese fuego en los ojos, cada segundo. Sofía sintió las lágrimas picarle en los ojos, lágrimas no de tristeza, sino de un alivio abrumador. ¿Por qué nunca dijiste nada, Mateo? Él suspiró, su mirada perdiéndose por un momento en el recuerdo. Porque soy un idiota orgulloso. Porque empecé esto como un negocio, y esa era la única forma en que sabía cómo actuar. ¿Cómo podía admitir que la mejor adquisición de mi vida no era una empresa, sino una mujer que me odiaba y a la que yo mismo había dado todas las razones para hacerlo? Se inclinó y la besó. Fue un beso completamente diferente a los anteriores. No tenía la furia del primero ni la desesperación del de la noche anterior.
Era un beso de buenos días, un beso tierno, lleno de promesas silenciosas y del sabor de un futuro que, de repente, parecía posible. Se separó apenas unos milímetros. Así que no. No hay más contrato. A menos, dijo, con un brillo juguetón apareciendo en sus ojos, que quieras negociar uno nuevo. Uno sin cláusulas de separación, con obligaciones de besos por la mañana y con un anexo muy detallado sobre actividades nocturnas. Soy un hombre de negocios, al fin y al cabo, y este es un trato de por vida en el que quiero invertirlo todo. Sofía no pudo evitar reír entre lágrimas. Se lanzó a sus brazos, lo besó con todo el amor que había mantenido reprimido. Acepto tus términos, señor Rivera. Pero advierto que mis tarifas de negociación son muy altas. Incluyen desayunos en la cama y paseos por el viñedo de la mano. Considera todas tus demandas aceptadas, respondió él contra sus labios, antes de volver a besarla, esta vez con más profundidad, con el hambre de quien ha esperado demasiado tiempo. El mundo exterior dejó de existir. Ese día no fueron a trabajar. Desactivaron sus teléfonos y se dedicaron a ser, por primera vez, simplemente Mateo y Sofía. Exploraron el enorme penthouse no como dos extraños compartiendo espacio, sino como un hogar. Desayunaron en la cama, se dieron un baño juntos en la enorme bañera de hidromasaje, riendo y salpicándose agua como dos adolescentes, sus cuerpos aprendiendo a hablar un nuevo idioma hecho de caricias y susurros. Él le contó de su infancia solitaria, de la presión constante de sus padres por ser el mejor, por nunca mostrar debilidad. Ella le habló de su amor por la tierra, de los veranos trabajando en el viñedo junto a su padre, de cómo cada botella de vino contenía una historia. Descubrieron que bajo las capas del empresario despiadado y la heredera resentida, había dos personas que anhelaban lo mismo: conexión, aceptación, amor. Por la tarde, la realidad los llamó. Era hora de visitar a su padre en el hospital. El viaje en coche fue diferente a todos los anteriores. Mateo conducía con una mano, y con la otra sostenía la de Sofía, entrelazando sus dedos sobre la consola central. De vez en cuando, se la llevaba a los labios y depositaba un beso en el dorso, un gesto que a ella le parecía más íntimo que cualquier otra cosa. Cuando entraron en la habitación del hospital, Ricardo estaba sentado en la cama, con mejor color. Sus ojos se iluminaron al ver a Sofía, pero luego se posaron en sus manos entrelazadas con las de Mateo. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Ya era hora, dijo con una voz débil pero clara. Sofía se sonrojó y se acercó a besar a su padre. ¿Qué quieres decir, papá? Quiero decir que nunca me creí esa historia del matrimonio de conveniencia. Veo la forma en que te mira, hija, y la forma en que tú lo miras a él, aunque intentes ocultarlo. A mí no me engañan. Un viejo viticultor sabe cuando dos cepas, por muy diferentes que parezcan, están destinadas a entrelazarse para producir el mejor de los vinos. Mateo carraspeó, ligeramente incómodo pero visiblemente complacido. Se acercó a la cama. Ricardo, señor, lamento la forma en que todo esto comenzó. Mis intenciones no fueron las más honorables al principio. Ricardo lo interrumpió levantando una mano. Tus intenciones salvaron el legado de mi familia, y le devolvieron la luz a los ojos de mi hija. Para mí, eso es todo el honor que un hombre necesita. Cuídala, Mateo. Es mi único tesoro. Con mi vida, señor. Se lo prometo, respondió Mateo, y la seriedad de su voz no dejó lugar a dudas. Salieron del hospital flotando en una burbuja de felicidad y esperanza. Por primera vez, se sentían como un matrimonio de verdad, bendecido y aceptado. Decidieron celebrar su nuevo comienzo en su lugar favorito, el viñedo. La noche era fresca y el cielo estaba cuajado de estrellas. Caminaron por los senderos entre las hileras de vides, el aroma a tierra húmeda y uvas maduras llenando el aire. Aquí fue donde te odié por primera vez de verdad, confesó Sofía, deteniéndose y mirando las luces lejanas de la bodega. Recuerdo haber pensado que un hombre como tú nunca podría entender lo que este lugar significaba. Que solo veías números y hectáreas. Mateo la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. Y tenías razón. Veía una propiedad infravalorada. Pero ahora, susurró en su oído, veo el lugar donde mi esposa creció. Veo el trabajo de generaciones. Veo nuestro futuro. Quiero ver a nuestros hijos corriendo por estos senderos algún día, Sofía. La palabra hijos flotó en el aire, cargada de un peso y una belleza que la dejó sin aliento. La idea, que debería haberle parecido aterradora viniendo del hombre al que había temido, ahora se sentía como la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida.
Se giró entre sus brazos y lo miró a los ojos, iluminados por la luz de la luna. A mí también me gustaría, Mateo. Y en ese momento, bajo el manto de estrellas, sellaron esa promesa con un beso profundo y lleno de alma. La burbuja, sin embargo, era frágil. Y el mundo exterior, cruel y competitivo, estaba a punto de pincharla con una aguja envenenada. Al día siguiente, la catástrofe golpeó. No vino en forma de carta bancaria o llamada del hospital, sino en la portada de la revista de negocios más influyente del país. Mateo y Sofía estaban desayunando, planeando el lanzamiento de su nuevo vino de autor, Legado, cuando el asistente de Mateo lo llamó, su voz sonando frenética al otro lado de la línea. Mateo puso el altavoz. Señor Rivera, tiene que ver esto. La revista, Capital. El artículo principal. Sofía buscó rápidamente el artículo en su tablet. El titular, enorme y sensacionalista, le heló la sangre, el imperio tóxico, como Mateo Rivera devora a la competencia usando el matrimonio como arma. La triste historia de Viñedos del Sol. El artículo, firmado por un periodista conocido por su estilo mordaz, detallaba una versión retorcida y cruel de su historia. Usando fuentes anónimas cercanas a la familia, describía a Mateo como un depredador sin escrúpulos que había acorralado a Ricardo a propósito, forzando la quiebra de su empresa para luego presentarse como un salvador. La parte más devastadora era la que hablaba de ella. La pintaban como una víctima trágica, una joven ingenua obligada a venderse en un matrimonio sin amor para salvar a su padre. Citaban fragmentos del contrato, detalles que solo un puñado de personas conocían, describiendo la cláusula de no intimidad y la duración de 1 año del acuerdo. Cada frase era una puñalada. La heredera se ha convertido en una prisionera en su propia jaula de oro, concluía un párrafo, obligada a sonreír en público mientras el hombre que destruyó a su familia se apropia de su legado. Fuentes internas afirman que Sofía vive en un estado de profunda depresión y que busca consuelo en viejas amistades, lejos del alcance de su gélido marido. Al final del artículo, venía la estocada final, la firma de quien había orquestado todo, una cita de Javier Torres, presentado como un competidor preocupado y viejo amigo de Sofía. Es una tragedia ver cómo una joya de la industria como Viñedos del Sol ha sido absorbida de esta manera, decía Javier. Espero que mi querida amiga Sofía encuentre la fuerza para superar esta terrible situación. Muchos en la industria estamos preocupados por ella y por el futuro de un legado tan importante bajo una dirección tan agresiva. La tablet se deslizó de las manos temblorosas de Sofía. El ataque era brillante en su crueldad. Usaba la verdad, el contrato, el inicio de su relación, para tejer la más venenosa de las mentiras. No solo destruía la reputación de Mateo, sino que invalidaba su amor, lo convertía en una farsa, y la dejaba a ella como una víctima patética y sin voluntad. Mateo, que había permanecido en un silencio sepulcral, colgó el teléfono. Su rostro era una máscara de furia contenida tan intensa que asustaba. Pero no era la furia fría del empresario atacado. Era algo más oscuro, más personal. Javier, dijo, la palabra era un gruñido bajo y peligroso. Sabía que intentaría algo, pero esto es asqueroso, completó Sofía, con la voz rota. Las consecuencias no tardaron en llegar. En cuestión de horas, el teléfono no paraba de sonar. Distribuidores que habían firmado preacuerdos para el nuevo vino Legado llamaban para ponerlos en espera. Periodistas acampaban frente al edificio del Penthouse. Incluso el director del hospital llamó, preocupado por el estrés al que estaba siendo sometido Ricardo. Javier no solo los había atacado en los negocios, había contaminado su vida personal, su refugio, su amor. Esa noche, el ambiente en el Penthouse era irrespirable. La felicidad de las últimas 24 horas parecía un sueño lejano. Mateo caminaba de un lado a otro en su despacho como un león enjaulado, dictando órdenes por teléfono a sus abogados y a su equipo de relaciones públicas. Quiero una demanda por difamación. Quiero saber quiénes son las fuentes anónimas. Quiero arruinarlo. Sofía lo observaba desde la puerta, con el corazón encogido. Él no le había dirigido la palabra en horas, no por enfado con ella, sino porque se había replegado en su caparazón de empresario despiadado. Era su forma de lidiar con las crisis, su modo de defensa. Pero por primera vez, Sofía no se sintió intimidada por su furia. Sintió la necesidad de alcanzarlo. Entró en el despacho y le quitó el teléfono de las manos. Ya basta, dijo con una firmeza que lo sorprendió. Mírame, Mateo. Él la miró, y la furia en sus ojos se mezcló con un dolor profundo. ¿Lo ves? Es exactamente lo que él quería.
Separarnos. Que tú te convirtieras en el monstruo que describe el artículo, y que yo me convirtiera en la víctima asustada. No se lo vamos a dar. ¿Y qué propones que hagamos, Sofía? Invitarlo a una cata de vinos y perdonarle, replicó él con un sarcasmo amargo. Quiero que me escuches, insistió ella, tomándole el rostro entre las manos, obligándolo a centrar su atención en ella. Tus abogados pueden demandarlo, tus publicistas pueden hacer comunicados de prensa. Esa es tu guerra. Pero esta también es mi guerra. Es mi nombre, el de mi padre, el que está siendo arrastrado por el fango. Y esta guerra no se gana en los tribunales, se gana con la verdad. Nuestra verdad. Mateo la miraba, el torbellino de su mente empezando a calmarse bajo su toque. ¿Cuál es tu plan? Él usó un artículo de prensa para atacarnos. Nosotros usaremos la prensa para contraatacar. Pero no con comunicados fríos y desmentidos legales. Con algo que él no tiene y nunca entenderá. Hizo una pausa, una idea empezando a formarse en su mente, audaz y arriesgada. Vamos a darle al mundo una historia aún mejor. No una de adquisición y contratos, sino una de amor. Vamos a dar una entrevista exclusiva, juntos. Y no la daremos en una fría sala de juntas. La daremos en el viñedo, en nuestra casa. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. Era una jugada arriesgada, exponerse de esa manera. Pero al mirar la determinación y la fuerza en el rostro de Sofía, supo que era la única jugada posible. Ya no se trataba de salvar una empresa. Se trataba de luchar por su vida juntos. Se inclinó y la besó, un beso que no tenía pasión, sino alianza, un beso de dos soldados preparándose para la batalla. De acuerdo, dijo contra sus labios. Lo haremos a tu manera. Esa misma noche, Sofía marcó un número en su teléfono. Del otro lado de la línea, la voz de Javier Torres sonó suave y falsamente preocupada. Sofía, cariño, estaba tan preocupado por ti. ¿Has visto esa basura que han publicado? Es terrible. Corta el teatro, Javier, lo interrumpió ella, su voz fría como el acero. Hubo un silencio en la línea. Sabía que eras un competidor despiadado, continuó ella, pero nunca imaginé que fueras una persona tan miserable. Usar nuestra vieja amistad para esto, para herirme de esta manera. Yo no quería herirte a ti, Sofía. La voz de Javier había perdido toda su dulzura, revelando un borde amargo y resentido. Quería abrirte los ojos. Estás con un monstruo que solo te está usando. Yo podría haberte dado una vida de verdad. Tú no sabes nada sobre Mateo, y no sabes nada sobre la vida que tenemos, replicó ella, con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Pero quiero que sepas algo, Javier. Declaraste la guerra al hombre que amo y a la memoria de mi familia. Y puede que él luche con abogados, pero yo lucho con el corazón. Y has subestimado gravemente la fuerza del mío. Prepárate para perder. Colgó el teléfono antes de que él pudiera responder, con el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de pura y justa rabia. Miró a Mateo, que había escuchado toda la conversación con una mezcla de orgullo y amor en sus ojos. Se acercó a ella y la tomó en sus brazos, enterrando su rostro en su pelo. La mujer que amo, repitió él en voz baja. Me gusta cómo suena eso. Acostúmbrate, dijo ella, abrazándolo con fuerza. Porque pienso decírtelo todos los días. Especialmente cuando estemos en guerra. Sabían que la batalla que les esperaba sería dura, que Javier no se rendiría fácilmente. Pero por primera vez, estaban luchando juntos, en el mismo bando, con un arma que ningún contrato podía comprar y que ningún artículo podía manchar, la verdad de su amor. La prueba de fuego apenas comenzaba, pero ya no le tenían miedo al fuego, porque habían descubierto que juntos, podían crear sus propias llamas. La preparación para la entrevista fue un torbellino de actividad febril. El equipo de relaciones públicas de Mateo, acostumbrado a lidiar con crisis de mercado de valores y adquisiciones hostiles, estaba perplejo ante su nueva directiva, transformar una historia de negocios en una de amor. Sofía, sin embargo, se movía con una calma y una claridad que asombraba a todos. Fue ella quien eligió a la periodista, una mujer mayor, respetada y conocida por sus entrevistas profundas y humanas, no por el sensacionalismo. Fue ella quien decidió que la entrevista se haría en la terraza de la antigua casona del viñedo, con las hileras de vides como único telón de fondo. Nuestra historia nació de esta tierra, le dijo a Mateo, y es esta tierra la que dirá la verdad. El día de la entrevista, una tensión palpable flotaba en el aire. Sofía se vistió con un sencillo vestido blanco que realzaba el brillo de su piel y llevaba el pelo suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros.
No parecía una prisionera en una jaula de oro, sino una reina en su dominio. Mateo, por su parte, había dejado de lado sus trajes de poder. Llevaba una camisa de lino y unos pantalones de tela, y por primera vez, Sofía pensó que realmente parecía pertenecer a ese lugar. Antes de que la periodista y su equipo llegaran, la tomó de las manos, su mirada intensa y seria. ¿Estás segura de esto, Sofía? Expondremos todo. No habrá vuelta atrás. Ella le apretó las manos con firmeza. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Nos escondernos es lo que ellos quieren. Pero nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Ni del principio, ni mucho menos de la hora. La periodista, cuyo nombre era Isabel Luna, lo saludó con una mirada perspicaz. Empezó la entrevista con preguntas suaves sobre la historia del viñedo, permitiendo que Sofía hablara con pasión sobre el legado de su familia. Luego, se dirigió a Mateo. Señor Rivera, el mundo de los negocios lo conoce como el Midas de acero. Todo lo que toca se convierte en oro, pero se dice que tiene un corazón de piedra. Es así como se apoderó de Viñedos del Sol. Mateo no se inmutó. Miró a Sofía, una comunicación silenciosa pasando entre ellos, y luego se volvió hacia Isabel. Fui educado para ver el mundo como una hoja de balance. Cifras, activos, pasivos. Y sí, vi Viñedos del Sol como un activo con un rendimiento deficiente. Vi a un hombre, a Ricardo, a quien respetaba pero que se dejaba llevar más por el corazón que por la cabeza. Mi estrategia inicial fue puramente económica, acorralar para luego adquirir. Sofía le puso una mano en el brazo, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para la cámara. La honestidad brutal de Mateo dejó a Isabel momentáneamente sin palabras. Nadie esperaba una confesión. La periodista se recompuso. El artículo sugiere que usted forzó a Sofía a un matrimonio contrato para humillar a su competencia y apoderarse del legado. El contrato existió, dijo Sofía, tomando la palabra. Su voz era clara y firme. Yo le propuse a mi padre buscar ayuda, y fue mi decisión acudir a Mateo. Él me ofreció una solución que, en ese momento, me pareció un pacto con el diablo. Hizo una pausa y miró a Mateo, y la ternura en su mirada lo cambió todo. Lo que no entendía en ese momento es que a veces, incluso en los lugares más oscuros, pueden hacer la luz. Firmé ese contrato pensando que sacrificaba mi felicidad, cuando en realidad estaba, sin saberlo, caminando hacia ella. Isabel Luna, conmovida por la sinceridad, se centró en Mateo de nuevo. ¿Y qué le hizo cambiar, señor Rivera? ¿Cuándo dejó de ser un negocio? Mateo tardó en responder. Su mirada estaba fija en Sofía. No hubo un solo momento. Fueron 1000. Fue verla defender a su padre con una fiereza que yo nunca había visto. Fue la forma en que sus ojos brillaban al hablar de la uva y la tierra. Fue escucharla reír por primera vez en ese apartamento que siempre había sido tan silencioso. Fue discutir con ella sobre el diseño de una etiqueta y darme cuenta de que su pasión valía más que todos mis estudios de mercado. Se giró completamente hacia Sofía, olvidándose de las cámaras. Me enamoré de ella mientras intentaba convencerme a mí mismo de que solo era un activo. Me enamoré de su fuerza, de su terquedad, de su bondad. Y me di cuenta de que el Midas de acero era, en realidad, un hombre pobre. Tenía un imperio, pero no tenía un hogar. Y mi hogar, concluyó, tomando su mano y besándola, es donde quiera que estés tú. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el suave murmullo del viento entre las vides. Era más poderoso que cualquier negación, que cualquier demanda. Era la verdad. La entrevista fue un éxito arrollador. Se emitió esa misma semana y se convirtió en un fenómeno. La gente no vio a un depredador y a su víctima, vio una historia de amor improbable y fascinante. Vieron a un hombre redimido por el amor y a una mujer fuerte que había luchado por su familia y había encontrado la felicidad en el lugar más inesperado. La narrativa cambió por completo. De la noche a la mañana, el nuevo vino legado se convirtió en el más esperado del año, un símbolo de su historia. Las llamadas que antes eran de cancelación ahora eran de distribuidores suplicando por duplicar sus pedidos. La estrategia de Javier Torres se desintegró. No solo había fracasado en destruir a Mateo, sino que había quedado como un mentiroso resentido y patético. Su intento de juego sucio se volvió en su contra, y la industria, que valora la reputación por encima de todo, comenzó a darle la espalda. Perdió el contrato asiático, que fue adjudicado a Mateo, y varios de sus socios clave empezaron a retirar sus inversiones. Intentó contactar a Sofía varias veces,
con mensajes que iban desde disculpas lastimeras hasta veladas amenazas, pero ella nunca respondió. Para ella, Javier Torres ya no existía. Los meses que siguieron fueron como una primavera larga y soleada después de un invierno brutal. Con Ricardo completamente recuperado y felizmente supervisando el viñedo de vez en cuando, Mateo y Sofía se dedicaron a construir su vida juntos. Se casaron de nuevo, esta vez en una ceremonia íntima en el corazón del viñedo, con solo Ricardo y unos pocos amigos cercanos como testigos. No hubo contratos, solo votos susurrados desde el corazón. Mateo le demostró a Sofía con hechos, no con palabras, que su promesa era real. Delegó más en su empresa, aprendió a desconectar, y descubrió la simple alegría de pasear con ella al atardecer o de cenar en la cocina mientras intentaban cocinar juntos y terminaban quemando la comida entre risas. Una tarde de otoño, un año después de la tormenta mediática, caminaban por el mismo sendero donde habían sellado su promesa bajo las estrellas. El sol poniente teñía las hojas de las vides de tonos dorados y rojizos. Sofía se detuvo y se giró hacia Mateo, con una sonrisa misteriosa y radiante en los labios. Recuerdo que una noche, aquí mismo, hablaste de ver a nuestros hijos correr por estos senderos, dijo en voz baja. Mateo sonrió, rodeándola con sus brazos y acercándola a él. Es lo que más deseo en este mundo. Después de ti. Bueno, dijo ella, tomando la mano de Mateo y colocándola suavemente sobre su vientre, que aún estaba plano, puede que tu deseo se cumpla antes de lo que crees. Legado, no va a ser nuestra única producción importante el próximo año. Mateo se quedó inmóvil. Sus ojos buscaron los de ella, incrédulos. Cuando vio la confirmación en sus lágrimas de felicidad, la realidad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Todo rastro del Midas de acero se derritió, dejando solo a un hombre abrumado por la alegría. La levantó en el aire, girando con ella, sus risas mezclándose con el crujir de las hojas secas. La bajó con una delicadeza infinita, se arrodilló ante ella y besó su vientre con una reverencia que a Sofía le encogió el corazón. En otro lugar, en una fría y solitaria oficina con vistas a un paisaje urbano sin alma, Javier Torres vio la noticia en una revista de sociedad. La foto ocupaba una página entera, Sofía y Mateo en el viñedo, él con la mano en el vientre de ella, ambos radiantes, la imagen misma de la felicidad y el triunfo. Sintió una punzada de celos tan amarga, tan profunda, que le quitó el aliento. Vio en esa foto todo lo que él había perdido, no solo una vez en la adolescencia, sino para siempre, por su propia mano. La historia de ellos se había convertido en una leyenda, y la suya, en una advertencia. Él la perdió en la juventud por la distancia y el olvido, pero cuando la reencontró, intentó recuperarla no con amor, sino con mentiras, celos y un orgullo ciego, creyendo que destruir a su rival era la única forma de poseerla. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, no en sus brazos sino en los del hombre que consideraba su enemigo, el arrepentimiento y la soledad le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor no reside en la conquista o en los contratos, sino en la vulnerabilidad, el perdón y la construcción de un amor incondicional y un respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través de las pruebas y la rendición del orgullo, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscreva-se no canal.